Platicando con TVIA esta tarde de lunes. Tenemos aquí a un queridísimo amigo, Alfonso Penela Quintanilla. Déjenme contarles un poco acerca de Alfonso. Alfonso es expresidente de SABAC, de la Sociedad de Arquitectos Evaluadores, actualmente vicepresidente de Acción Financiera del Colegio de Arquitectos. Tú me dices si me equivoco, porque tus títulos son muy grandes. Vicepresidente de la Asociación de Unidades de Evaluación al Servicio de la Banca y nada más que director de Corporación Mexicana de Evaluación. Así es. Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A la orden, gracias por invitarme. Y amigos, vamos a platicar hoy de un tema lo platicamos ahorita fuera del aire, un tema muy curioso que de pronto se volvió una gran polémica en la Ciudad de México, el tema de la plusvalía inmobiliaria, y que todo el mundo habla de ella, se ve en los medios de comunicación. Estábamos ya preocupados por si nos estamos viendo socialismo, se nos iban a expropiar todas las propiedades. Como en muchas situaciones todo el mundo habla y nadie tiene la más remota idea de esta situación. Entonces, lo primero, dime, no es el socialismo puro, no es comunismo. No. Aunque el primero que definió el plusvalor fue Karl Marx, pero no tiene nada que ver con el comunismo ni con el socialismo. Sí, bueno, ya, entonces ya nos quitas un peso de encima. Sí. ¿Por qué no nos cuentas este tema para que entendamos los que no sabemos de ese tema, qué es la plusvalía en materia inmobiliaria? Yo creo que hay dos plusvalías en el tema inmobiliario. Una que se da día a día, y es el valor agregado que va obteniendo una propiedad, un terreno, una casa, cualquier inmueble, por el simple paso del tiempo. Y ahí se suman inflación, se suma mejoras urbanas, se suma deseabilidad. Cualquier inmueble inmerso en una ciudad, entre más céntrico esté, cada vez va teniendo más deseabilidad. Y eso va generando un valor agregado. Y hay otra plusvalía inmediata, que es la que se da con un cambio normativo. La tierra per se no vale. La tierra vale por lo que se puede hacer sobre ella, ya sea un terreno agrario, un terreno forestal o un terreno urbano. Si no le puedo poner algo que me regrese una rentabilidad, la tierra no vale. En el caso de los terrenos urbanos de la ciudad, la ubicación, que es algo que repiten mucho los corredores inmobiliarios, per se no le da valor a la tierra. No tiene mayor. Hasta, fíjate, en House of Cards, el primer capítulo el personaje dice que la política es como la evaluación, que depende de la ubicación del terreno en su valor. Y no. No, depende de lo que puedas hacer con esa ubicación. Sí, pues la zona federal está hermosísima. Claro. Estadísticamente el terreno más valioso de la Ciudad de México es la plaza de acceso a la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, donde está la Estela de Luz. La suavicrema. La suavicrema. ¿Por qué es el más valioso? Pues porque está rodeado de la Torre Vancomer, de la Torre Mayor, de la Torre Reforma, de la que se está construyendo sobre Reforma 1. Y sin embargo ahí no se puede más que bolear zapatos, vender revistas y vender helados. No representa un mayor... Antes Coca-Cola ponía su arbolito de Navidad, ya ni eso. Sí, claro. Entonces, no puedes hacer nada ahí. No puede hacer nada porque la ciudad no le da la potencialidad de explotación comercial. El cine latino, que los más viejos del pueblo se acordarán de él, per se era un cine quebrado, porque ya nadie iba. De repente la ciudad le da la potencialidad de volverse Torre Mayor y de pasar de valer bien poquito por metro cuadrado de tierra, pasó a ser uno de los terrenos más valiosos de la ciudad por el simple hecho de que le permitieron hacer 52 pisos encima. Entonces la plusvalía a la que nos vamos a referir el día de hoy, y la que se ha estado polemizando mucho en la ciudad, es esa plusvalía que genera el cambio normativo, el cambio de aplicación legal sobre un terreno. Que tiene que ver con algo, con una ficción, con una mentira, con algo que crea, con una ley que se crea en un escritorio. O sea, no con la riqueza por unas leyes de mercado, ¿no? De deseabilidad, sino simplemente porque en un escritorio se dice que lo puedes hacer. Así es, porque hay una factibilidad de desarrollo. Sí, tiene que ver con las necesidades de la ciudad, con la dinámica comercial de la ciudad, con las factibilidades de servicios, dotación de agua, luz, drenaje, vialidades, estacionamientos, todo lo que
constituye nuestra ciudad, ¿no? Claro, pero al final es idea, sea correcta o incorrecta, del Estado, del gobierno, no es... Sí, el propietario del terreno poco puede hacer Exacto. para lograr esa plusvalía. Es una voluntad de la administración de la ciudad, del gobierno de la ciudad, que decide aquí se puede y conviene a la ciudad hacer una torre o no conviene. Claro, y te altera todo, y te puede Y destruir, altera ¿no? todo el perímetro. Y hay plusvalía pasiva. Los que estén alrededor de lo que será el CETRAM Chapultepec seguramente van a ser afectados con una plusvalía sin haber movido un dedo. En la colonia Condesa, de por sí ya estaba, ya era valiosa. Pero en el momento en que se organice el transporte público y se pueda llegar a esta zona sin necesidad de llevar un coche, seguramente generará un valor adicional por una decisión de la ciudad. O puede ser al revés. Pero también puede ser al revés. Hay casas, hay edificios que quedaron sepultados en los segundos pisos, sobre todo en la primera etapa de estos segundos pisos, ¿no? Claro. Y que perdieron cualquier posibilidad de valor, porque aparte ya no pueden crecer, ya no se pueden modificar, ya perdieron su valor. Sí, los que tenían una vista hermosa y todo, de pronto ya Ahora no ven pasa. una bonita columna de concreto de por vida, ¿no? Entonces No. también hay minusvalía. Ajá, y bueno, fíjate, y es el tema de las leyes, de que las leyes, por ejemplo, cuando platico de tema de leyes con ingenieros, arquitectos, les cuesta trabajo entender que para ustedes las leyes de la física siempre son las mismas. Pase lo que pase, la ideología, Sí. lo que sea, en la estética cambiaron un poco los gustos, pero hay principios básicos Sí, claro. en la construcción. En cambio, en las leyes, o sea, mañana cambió ya absolutamente todo. Decía, fíjate, decía un fiscal en el siglo XIX, un fiscal alemán, decía, una palabra del legislador y bibliotecas enteras se vuelven basura. Sí, claro. Sí, claro. Y creo que, y en la Ciudad de México lo estamos viviendo y lo vamos a vivir con mayor intensidad en los próximos años, está saturada la Ciudad de México. Los 8 millones que constituimos la Ciudad de México como tal, ya está saturada. Están preocupadísimos muchas agrupaciones, muchos desarrolladores, mucha gente, instancias de gobierno, porque ya no cabe la vivienda popular en la Ciudad de México. Pero no han volteado a la orillita, y a veces no tan la orillita de la Ciudad de México, y la vivienda popular ya existe, ya se construyó, y casi siempre se construyó de manera ilegal, y casi siempre se construyó enana y sin servicios, porque creo que los mexicanos, esto es algo que digo mucho en mis clases en la universidad, los mexicanos ahorramos en tabiques y en bultos de cemento. ¿Por qué? Pues porque al maestro albañil, al peón, al mecapalero del mercado, pues le sobran 5 pesos y va y se compra un tabique. Okay. ¿Sí? Y va guardando su tabique. Y en algún momento, de manera natural o innatural, se consiguen un terreno casi siempre invadido, casi siempre de manera hoy, dirigido por muchas agrupaciones sociales, entre comillas, y empiezan a construir un cuartito. Y ese cuartito se vuelve un cuartito más un baño, y se vuelve el cuartito más el baño más la... Y cuando nos damos cuenta, pasaron 3 generaciones, esa casa tiene 4 pisos, tiene 800 metros cuadrados construidos, en la planta baja viven los abuelos, que era ese El original. sitio original, y esa casa ya tiene un nivel casi de lujo, o de semilujo, de acabados. El siguiente piso es la generación de los hijos, que también siguieron construyendo tabique a tabique, y ya tiene un tercer nivel que es la generación de los nietos. Y así nos encontramos casi toda la periferia de la Ciudad de México. Y el grave problema hoy de la Ciudad de México es que los servicios que se le han dado a esas zonas son insuficientes. Las calles son insuficientes y mal trazadas. El transporte público es terriblemente deficiente. Y hay que voltear primero a darle certeza jurídica, que es lo tuyo. Hay que constituir el condominio familiar. ¿Por qué? Porque de esos nietos que están hasta arriba, no son dueños de nada, a pesar de ser dueños de todo el edificio. Sí, claro. Porque no está debidamente porcionado, Sí. no es embargable, por lo tanto no es hipotecable. Entonces creo que estas medidas que aparecen en la ley de vivienda tienen mucho que ver con voltear a ver la posibilidad de darle vivienda a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, donde ya están, donde ya viven, donde ya están arraigados.
Sí, es una realidad, o sea, la ley lo que tiene que hacer es regular realidades, ¿sí? Claro. Están. Entonces, los edificios más deficientes, por los predios más favorables que quedaron ahí, tendrán que ser quizá demolidos para generar infraestructura y equipamiento urbano y beneficiar a la mayoría. El bien de la mayoría contra el bien de Que los se supone, pocos. ¿no? Se Sí. supone. ¿De dónde sacamos dinero para eso? Bueno, pues habrá que darle mayor potencialidad a algunos de estos predios para que en vez de una casita de 2 niveles o de 3 niveles con problemas legales, surja un edificio de 10 niveles o de 6 niveles con mejor calidad de vida. Sí, ahora, Y eso va a generar un mayor valor a ese terreno. Y sí. esa plusvalía es la que se debe grabar. Es lo que estás diciendo entonces. La plusvalía, en síntesis, la plusvalía inmobiliaria es la riqueza que obtengo, el sobrevalor que obtengo de mi terreno en virtud de las autorizaciones para crecer, el potencial Sí. que tiene. Como te decía, en dos vertientes. La que se da por el simple paso del tiempo, que esa no se puede grabar. Es la plusvalía normal. Es la plusvalía normal y esa la reconoce el impuesto predial que todos pagamos a principio de año, a lo largo del año, O se supone que debería reconocer. y que ya está en el Código Fiscal, aunque es letra muerta, por populismo, por falta de oportunidad política, por las razones que tú quieras, no se ha implementado, aunque ya está en la ley. Y es que la base gravable del impuesto predial debe ser el valor comercial. Y si es el valor comercial, ahí se reconoce esa plusvalía. Sí, que en teoría debería ser así, pero Lo único que falta es que la Asamblea Legislativa ajuste las tasas. que siempre van muy rezagadas. Hoy Sí, ya no tanto, ¿no? lo que pasa es que el impuesto predial se causa sobre un número, que no es un valor, al que le llamamos valor catastral, que es una ficción, es así, que se inventan entre la Secretaría de Catastro y la Asamblea Legislativa, no tiene nada que ver con nada, y sobre eso se causa con una tasa muy alta, porque al final de cuentas el valor es bajito, para no generar predialazos, y aún así estamos hoy viviendo uno, por incompetencia absoluta, y debería ser valor comercial, con una tasa adecuada al valor comercial, baja, y entonces estaríamos hablando de realidades. Claro. Yo espero que no falten demasiados sexenios para que eso suceda en nuestra ciudad. Que antes estaba peor. Sí, claro. Se ha ido mejorando. No, bueno, mejoró muchísimo con el programa de amortización catastral, pero fue insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy esa plusvalía cotidiana ya está casi reconocida, va bien. Pero falta reconocer la otra plusvalía, la que se da de golpe por un cambio normativo. Y esa es la que hoy está generando todo este dime. Ahora, direte. lo inventamos nosotros, porque de pronto parecía como que se le había ocurrido al jefe de gobierno, luego ya pues, el propio jefe de gobierno el que no la quería, que era comunismo, que era para expropiarle a la gente. En 1500, en España y Portugal, se cobraron las primeras recuperaciones de plusvalía que están documentadas. Seguramente existe desde la época de los romanos, en que se cobraba ya los impuestos prediales en Roma, en todo el imperio. Pero documentado, digamos, 1500 en España, o sea, no es de ayer. En México se cobró en 1639, si no me equivoco, por primera vez. O sea, tampoco es como de ayer. Se le llama de diferentes maneras, pero es algo que ya existe en todo el mundo. En Europa existe la apropiación, el aprovechamiento susceptible de apropiación, que es el derecho intrínseco a desarrollar un cierto predio que ya tiene per se. Por eso tenemos ciudades como Barcelona, como París, como Madrid, en donde parece que todas las cortaron a la misma altura. Ese es aprovechamiento natural. Cuando de repente surge una torrecita es porque ese señor pagó una plusvalía adicional y tiene derecho a construir más que los demás, pero le costó. Claro. Y le costó un montón. Sí, pero hay una lógica, ¿no? Hay una lógica urbana clarísima. En México, esto me tocó empezar a escucharlo el sexenio pasado, que participaba yo en Conduce, se empezó a hablar de, vamos a ver la ¿Qué es recuperación. Conduce? Las siglas, no sé, pero es el instrumento de SEDUBI para ordenar el desarrollo urbano sustentable. Ok. Las siglas son complicadas. Sí. Y se vio que era una forma lógica. Tenemos una ciudad todavía muy chaparra. En promedio tenemos 2 pisos. Ah, En toda la ciudad. Yo pensaría que es más alto. Después nada más veo una parte, ¿no? Lo que pasa es que vemos la parte que destaca, ¿no? Pero Ajá. si tú sacas en superficie, la mayor parte de nuestra ciudad tiene 2 pisos. Entonces
tiene que crecer, tiene que densificarse, tienen que pasar cosas en la ciudad como que aprendamos a movernos sin coche. Sí, a todos se nos hace así la carne de gallina. Sí, Como que sin coche, sí, en bici, en Metrobús, que es una maravilla, en metro, que es una maravilla, aparte regalado, en autobuses, porque los coches ya no caben, corremos el riesgo de morirnos de viejos en el periférico paralizados. Leía un artículo de las horas que perdemos en el automóvil, es ridículo. Sí, claro. Es absurdo. Y bueno, y tú como evaluador, o sea, que tienes que salir mucho, que tienes que hacer visitas, cosas así, el tiempo que pierdes. Es una barbaridad. Yo hace 5 meses que dejé el coche en paz y me muevo en transporte público y soy muy feliz. Wow. Pero no todo el mundo puede hacerlo, depende mucho de dónde te mueves, ¿no? Sí, claro. Pero empezamos a ver ya en el reglamento de construcciones, ya en normas técnicas, reducción de cajones de estacionamiento. Y entonces nos vamos a encontrar infinidad de metros cuadrados que se utilizan para guardar coches que podrán empezar a utilizar para hacer comercios, oficinas, y entonces ahí se va a generar una plusvalía que la ciudad tendrá que recuperar un porcentaje para meter mejor transporte público. Eso me parece muy interesante. Si nos permites, vamos a hacer una pausa y si continuamos, amigos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, ya estamos aquí de regreso con Alfonso Penela Quintanilla, director general de Corporación Mexicana de Evaluación. Estamos hablando de este tema de la plusvalía inmobiliaria. Todo lo que nos acabas de contar suena bastante lógico, no hay que ser arquitecto, no hay que ser evaluador para saber de esto. Suena lógico, es entendible. Básicamente sentido común. Exacto. Entonces, viene la siguiente gran pregunta. ¿Por qué demonios surgió el problema? ¿Por qué tan polémica la situación de la ley de vivienda? Mira, yo creo que la respuesta a eso no existe como tal, pero puedo especular un ratito. Oportunismo político. Había que tratar de bloquear no sé si la ley de vivienda, el tema de la Constitución de la Ciudad de México, pero lo que sí es cierto es que se distorsionó totalmente el tema. Se estaba hablando de que si yo compraba mi casa y entonces subía de valor por paso lógico del tiempo, entonces el gobierno me iba a expropiar la casa, ya no digamos la plusvalía. Sí. He leído y oído cualquier cantidad de barrabasadas que no tienen nada que ver más que con oportunismo político, desinformación de los informadores, de los medios, sí, de los periodistas, y por supuesto, pero esto no tiene la culpa a nadie, por ignorancia de todos. Los que nos dedicamos al sector inmobiliario, pues le entendemos un poquito más, pero la señora de a pie no tiene por qué saberlo, y de repente empieza a oír que le van a quitar su casa, o que le van a cobrar un impuesto que casi la va a dejar en la calle, y por supuesto que se espanta. Bueno, déjame decirte que yo leía columnas de abogados que ya estaban preparando el amparo de cómo se iba a poder uno amparar contra eso. ¿Amparar contra qué? Ajá. Aparte, creo que contribuyó mucho una mala redacción, quizá poco especializada, tanto en la Constitución como en la Ley de Vivienda, del término de la plusvalía. Y entonces se optó por cambiarlo por algo más, nos encanta lo oscuro, A los abogados. lo que se presta a más cosas, entonces contribuciones de mejoras. Ahí cabe cualquier cosa. Pues, ¿qué es lo que se maneja en el Estado de México, no? Durante mucho El tiempo. Estado de México, en Coahuila, en Sonora, en Zacatecas, esos 4 estados representan el 86% de la recaudación por contribuciones para mejoras. Y los municipios pueden meter ahí lo que quieran. A veces porque les da flojera cobrar el predial, a veces porque les da flojera hacer su catastro. Entonces, en las contribuciones para mejoras cabe cualquier cosa y es una buena forma de recaudar. Creo que la Ciudad de México merece un poquito más de puntualidad en el tema. Algo más de certeza jurídica para los desarrolladores, que finalmente son los actores a los que esto más afecta, para que sepan cuánto les va a costar hacer la gestión para cambiar un uso de suelo, para que la ciudad pueda controlar los cambios de uso de suelo y no se presten a discrecionalidades que acaban en cocotelas. Pero es que es para eso, es para los desarrolladores. O sea, la persona clase media que compra su departamento no va a ver ese tema nunca. Jamás. Sí, salvo que construya. A ver, pero no, porque el que compra su departamento pues ya compró eso, un producto terminado. Claro. Al que le costó tiene que pagar esa contribución a la plusvalía, es al que hizo el edificio. Y aparte, el que hizo el edificio, si le autorizan 2 pisos o le autorizan 100, pues, su ganancia es totalmente distinta. A ver, lo estamos viendo, hay un ejemplo que me ha gustado mucho los últimos años, que ya me lo quitaron. Aquí en Insurgentes, a unas calles, había una casa rosa muy bonita, entre 2 edificios de oficinas. Esa casa rosa la heredaron unos viejitos que sirvieron a otro viejito, y se quedaron en Insurgentes y vivían felices con su Valiant de principios de los 70. En Insurgentes, una casa de un piso parece un contrasentido. Sí, claro. Sobre todo hoy que estamos viendo el Manacar con cerca de 40 pisos, que estamos viendo la Torre de enfrente con 20 y tantos pisos, en donde está densificando la ciudad y está tomando valor. Esa casita seguramente pagaba un predial de casa, y en un descuido, como eran viejitos, hasta subsidiado. Okay. ¿Cómo se va a desarrollar una ciudad con orden y con lógica si esa casa no se vuelve otro edificio? ¿Y se va a expulsar a esos viejitos? Seguramente sí, pero se van expulsados con las bolsas llenas de dinero a comprar una casa donde les dé la gana, Claro. donde haya casas. ¿Por qué? Porque ya el simple paso del tiempo les dio una plusvalía, más el que los edificios de al lado hayan existido les dio mayor plusvalía. Y si además la ciudad decide que en ese terreno caben 35 pisos de oficinas,
pues vale una fortuna. Esos viejitos estaban sentados sobre un barril de oro y alguien los hizo entender porque ya se movieron. Sí. Esa plusvalía la paga el desarrollador que ya está terminando 2 torres ahí. Y que va a tener una gran ganancia. Conozco el caso de otra familia que vendía arbolitos de Navidad sobre Insurgentes junto a la gasolinera, también aquí a unas calles, y ya durante años, incluso me tocó escuchar la historia, es que ahí crecimos, mi papá era agrónomo y aquí teníamos nuestro vivero y tal, y lo mantuvieron hasta el año pasado. Hoy está en estudios de mecánica de suelos y seguramente veremos surgir ahí una torre de 30 pisos. Bueno, pero estamos hablando del 2017. De un lote unifamiliar, para una casa de una familia, a una torre de 30 pisos, por supuesto que se generó una plusvalía. Y por supuesto que la ciudad debe tener derecho a recuperar una parte de esa plusvalía, no toda. Sí, claro. Pero una parte importante de esa plusvalía, ¿para qué? Pues para meterle más a camiones al Metrobús, para meter más estaciones de Ecobici, para meter más infraestructura que permita la movilidad en esta zona. Sí, por supuesto. Pero es un gran problema cuando se manipuló la información. Pero se manipuló como que el señor que tenía su departamento en el edificio 2 calles atrás desde hacía 30 años, que a lo mejor le costó 400,000 pesos de hace 30 años y que hoy vale 4 millones de pesos, Tenía que pagar un impuesto por eso. se le iban a quitar y le iban a cobrar un impuesto por esos 3,600,000 pesos que creció el valor de su propiedad. Por supuesto que no, no puede ser. Eso ya lo paga bimestre a bimestre en su predial. Esa plusvalía la paga en el predial. Sí, La claro. plusvalía de la que se está hablando y se ha polemizado y se ha aprovechado en un oportunismo político mal llevado, creo yo, es la de estos desarrolladores. Cuando de pasar de una casita se puede construir un edificio. Lo estamos viendo en Narvarte, lo estamos viendo en la Nápoles, lo estamos viendo en la del Valle. Las casas unifamiliares, por dinámica natural de la ciudad, se están volviendo edificios. Y se está saturando la ciudad, pues sí, es la única forma que quepamos. Pero que aparte pasa en todo el mundo. Por supuesto, no es nuevo. Y todos tenemos hijos y todos vamos a tener nietos. Bueno, hay que ver. Y necesitamos que vivan cerquita a nosotros, en la ciudad. Los queremos aquí. Pero hay que ver, por ejemplo, Hong Kong, y lo que pasa ahí. En Hong Kong es impresionante. Bueno, es lo que pasa en China, que tenemos edificios de 50 pisos de habitación, que son verdaderas colmenas. Yo creo que en la Ciudad de México no llegaremos a tanto, pero sí se tiene que densificar. Y con orden. Que Se tiene que densificar y en ese proceso de densificación se va a expulsar población. Me gusta mucho el caso de la colonia Doctores, donde vive población de nivel medio y a veces hasta medio bajo, y que naturalmente va a ser expulsada de esa colonia. ¿Por qué? Porque está en el centro de la ciudad, porque tiene no sé cuántas estaciones del metro, porque tiene agua, porque tiene drenaje, porque tiene transporte público, porque está en el ombligo de la Ciudad de México. Y se vuelve muy deseable para densificarse. Sí. Sí, empiezo a ver en la Doctores, toda esa zona, nuevos desarrollos. Por supuesto, y esa gente que es expulsada, y entonces hay un sector de la prensa que nos dice, pobre gente, se está gentrificando nuestra ciudad. Pero esa pobre gente se está yendo con las bolsas llenas porque les pagaron su terreno. Sí, sí, no los corrieron. No los corrieron. Aparte, su propiedad Los valía que, menos. los que están rentando pues tendrán que ir a rentar a otro lugar o podrán quizá seguir rentando ahí mismo porque el futuro de la vivienda en las ciudades es rentada. Sí, pero aparte, todos ganaron, porque esas personas cuando compraron en esa zona popular, pues lo compraron a menor precio. Cuando sube todo, Claro. pues claro, te indemnizan, te la compran para que te vayas, pues está genial. Por supuesto. O sea, todo el mundo gana de esa manera. Pero el problema es que no se dice claro por... Se aprovecha en una politiquería barata. El populismo desgraciadamente tiene ese riesgo, ¿no? Ujú. Sí. Todo se vuelve susceptible de ser politiquería barata. Ahora, todo esto viene en el contexto de la ley de vivienda, de la Constitución. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves ese tema de la ley de vivienda? Yo no lo he leído al 100%, confieso que no me la sé. Lo que he leído me parece que está bien orientada, ha habido muchos asesores de mucha calidad, hay gente que sabe mucho de desarrollo urbano en la Ciudad de México. Pues creo que está Yo no sé bien. cómo quitarle el sonido al... Creo que está bien. Habrá que ver cómo se implementa, porque del librito a la ventanilla pueden pasar 1000 cosas. Pues habrá que ver cómo se implementa. Creo que Sedubi está tomando las medidas adecuadas para que se implemente correctamente. Creo que va a ser positivo.
Va a depender de que quitemos o minimicemos el populismo y permitamos el desarrollo urbano sano. Y que hay populismo de ambos lados, ¿no? Populismo de izquierda y de derecha. Por supuesto. O sea, porque ves, ves gente ligada a la izquierda, gente ligada a la derecha, y leías las columnas, y bueno, pero iban a lo mismo, a decir que está mal porque está mal todo, ¿no? En un congreso que asistimos tú y yo hace poco, comentaba con un distinguido opinador público que ya no es un tema de izquierda o derecha de populismo, es un tema de sistema y antisistema. Y en el antisistema se están aprovechando muchas cosas, ¿no? Ahí está Trump. Sí, es decir, no, porque no, y está mal, punto. Sí, claro. Ya no quiero el sistema como estaba. Sí, porque las críticas a todo ese tema de plusvalía, no había nada que se propusiera. Había algunos que decían algo muy sensato, que es, se manejó mal la terminología, necesaria una mejor redacción, tal vez ahí estás bien. Correcto. Pero los que decían de no, porque nos van a robar, no, porque es una expropiación, no te decían en concreto por qué ni qué se ofrecía. Porque por otra parte se quejan de que no se invierte en la ciudad, de que no se invierte en medios de transporte, pero tampoco quieren que la ciudad tenga dinero. Sí, y al final del día esto tiene que redundar en que seamos mucho más cautos y conscientes de cómo y por quién votamos. Hoy creo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, por ejemplo, la tengo cerca y la veo trabajar bien y limpio. Mira, que es bueno saber eso. Bien y limpio. Sí. Pero hay delegaciones que están trabajando bien y muy limpio. Y hay delegaciones en que solo falta que les pongan antifaces a los de las ventanillas, que son verdaderos ampones. Y me toca verlo en mi cargo en el Colegio de Arquitectos. Se estableció una ventanilla, una oficina, donde se revisan los proyectos, sobre todo los proyectos importantes de desarrollo de la Ciudad de México, de 5 delegaciones. 5 delegaciones que quieren hacer las cosas bien, y entonces permite que el Colegio de Arquitectos, a través de directores responsables de obra, corresponsables, peritos en desarrollo urbano, de especialistas, diga: este proyecto cumple con el reglamento de construcciones, cumple con la ley de desarrollo urbano, cumple con todo para que se pueda construir, palomita, va. Y la delegación dice, ok, los expertos dicen, va. Es una manera de trabajar en conjunto. Y hay delegaciones que dicen, no, espérate. O sea, tú les vas a cobrar porque lo revisen todo, y yo en qué libro leo. Yo como les pido el 3% del valor comercial de lo que vayan a hacer de moche abajo de la mesa. Se da, está documentado. ¿En qué delegaciones? Es terrible la corrupción a nivel de delegaciones. ¿Por qué? Porque ese voto como que nadie lo vio. Nadie le hizo caso. Y se colaron ampones. Verdaderos ampones. Y hay delegaciones que están formaditas diciendo, oye, yo quiero firmar con ustedes, quiero hacer las cosas limpiecitas, quiero entregar esto bien. Qué asombro, porque, o sea, tú sí lo ves al día a día, o sea, tú no te enteras en los periódicos, contigo vienen los constructores, contigo los desarrolladores. Sí. Y bueno, y ahora, esto va de la mano de preguntarte, ¿cómo ves las ciudades en cuanto a, desde el punto de vista arquitectónico, desarrollo inmobiliario? ¿Es una anarquía? ¿Es un caos? ¿Estamos pésimos? ¿Qué parte de la ciudad? Bueno, es que ese también es otro problema, ¿no? O sea, hablamos de la ciudad como una sola, pero no. La Ciudad de México son muchas ciudades. Primero porque tenemos que hablar del área metropolitana de la Ciudad de México, que somos 20 y muchos millones de habitantes. Sí. La Ciudad de México como tal, solo somos 8 aproximadamente. Y esos 8 estamos divididos en 16 delegaciones bien contrastantes, ¿no? Entonces hay zonas que se están ordenando, hay zonas que ya se sobredensificaron. La Miguel Hidalgo, la zona de las Granadas, es un ejemplo terrible de lo que no debe ser. Bueno, le cambias el nombre a la colonia y ya la vuelves de lujo, ¿no? Ahí. Es Polanquito, Ajá. no deja de ser las Granadas. Exacto, pero cuando era Polanquito, nada más le pones el nombre Polanquito y resultó que ya era de lujo toda Así esa es, zona. sí, pero está sobredensificado y sobredemandado. Se sobredensificó porque hubo mucha gente demandando vivienda. Creo que tiene que ser más ordenado. Como laboratorio, ya pasó. Entonces, O sea, ¿crees que fue un mal experimento todo el tema de creo que Polanquito? sí, creo que se sobredensificó. No se invirtió en infraestructura vial, no se invirtió en infraestructura de agua, luz, drenaje, etcétera, y hoy ya hay problemas ahí muy importantes.
Pero hay otros ejemplos, quizá la Doctores, donde se está planificando mejor el desarrollo, porque se va a densificar, eso no tiene remedio, Doctores, Obrera, toda esa zona, siguiendo quizá un poco lo que le está pasando a la Condesa, que se está densificando, pero con un ritmo mucho más equilibrado. Entonces creo que en general la ciudad tiende a volverse sustentable. Tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Y tenemos que voltear a ver toda esa periferia que se llenó de vivienda de manera irregular. Habrá quienes se acuerden de un escándalo hace pocos años, el paraje San Juan, porque había que pagar una indemnización. ¿Por qué? Porque se vendieron ilegalmente terrenos, se invadieron y había que indemnizar, entre comillas, a un señor que vendió esos terrenos de manera... Que luego ya no sabían cómo lo había vendido y quién era el sí, dueño. claro. Pero al final del día es una población que llegó ahí en ese tabique a tabique. Hay que voltear a ver esas zonas de la ciudad. Que existen. El Molinito, ahí existe la Mexicana. ¿Dónde está eso? Pues tú ponle al Waze que quieres ir a Santa Fe desde aquí y vas a pasar por la Mexicana y te vas a enterar porque es más escalofriante que cualquier montaña rusa. Okay. Está en la zona de las Barrancas, ahí por Constituyentes, por Observatorio. Vive cualquier cantidad de gente en unas condiciones verdaderamente complicadas. Wow, a ver, está muy interesante esto, porque hay muchas partes de la ciudad que no tienes ni idea que existen. Así es. Permítanos hacer una pausa y regresamos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit.
científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos aquí de regreso con Alfonso Penela hablando de este tema de plusvalía inmobiliaria. Me estás contando la ciudad. Entonces, hay gran parte, no gran parte, una parte muy importante que creció en la anarquía total. Sí, claro. Y sin servicios ni nada. Y tenemos que regularizar eso. Cuando yo era niño les decían ciudades perdidas, ¿no? Me daba mucho miedo porque el robachicos te llevaba a la ciudad perdida. Y que ahora no están nada perdidas. Ahora no están nada perdidas. De repente quedaron céntricas y quedaron perfectamente ubicadas. Héroes de Padierna, por ejemplo, así como que muy en la orilla no está. Sí, ¿no? Ya quedó muy adentro de la ciudad. El paraje San Juan en Iztapalapa, pues ahí está la Universidad Metropolitana, ahí está el metro. Van quedando céntricas todas estas zonas. Bueno, me tocó ir al Cerro de la Estrella. Pues yo siempre lo veía así como que se me hacía como que algo muy lejos. Cuando veo hasta estación de metro de Cerro de la Estrella. Bueno, y la que sigue es la del paraje San Juan, que era un terreno de pastoreo hace no mucho. Es que es impresionante todo ese Y crecimiento. todavía hay otro terreno por ahí de lo que era Torres inmenso, que también se invadió en su momento y está todavía en litigios, que eran las orillas de la ciudad y que hoy ya están dentro. Ahí es donde se tiene que generar esta plusvalía por dedo, vamos, por incremento de potencialidad. Hacia allá es donde se puede construir vivienda en la Ciudad de México. Y más que construir vivienda, se tiene que regularizar y se tiene que legitimar la propiedad de esas familias que llevan a lo mejor 3 generaciones viviendo ahí. Pero entonces y medios de transporte tienen que ser fundamentales. Por supuesto, y esa infraestructura cuesta. Es que mira, si tú ves por ejemplo París, Madrid, pues muy poca gente vive en París o en Madrid. Claro. Viven afuera. Pues lo que pasa es que tienen medios de transporte impresionantes que llegan rapidísimo. No sé en qué momento en este país nos dio por condenar el tren. Bueno, sí, Por porque... quitarlo, ¿no? Yo creo que lo primero que tendría que pasar en la Ciudad de México, si un próximo candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México tuviera que empezar a hacer una campaña, yo empezaría por hacer contratos, no sé si con los chinos, con los franceses, con los españoles o con quién, para generar unas radiales de trenes y unas redes periféricas importantísimas. El presidente Peña con eso empezó su sexenio. Después se fueron cayendo los proyectos, queda uno. Ajá. Ah, claro, porque era el tren. Era el tren a Puebla, era el tren a Querétaro. Y el de Toluca, que creo que es el único que podrá ser factible. Eso es lo que le urge a la Ciudad de México, para darle viabilidad a todas esas zonas y poder renovar y legitimar la vivienda que ya existe. Bueno, ahora, el tema de la ciudad satélite surgió así, ¿no? Esa era la idea de ciudad satélite. Bueno, estábamos en una época en que en el mundo estaban de moda los suburbios. Hoy estamos exactamente en la antítesis. Hoy lo que está de moda, por necesidad lógica, es regresar a los centros de población, redensificar. ¿Por qué? Porque yo prefiero vivir más apretadito, con un comedor más chiquito y una sala más chiquita, pero llegar en 15 minutos a mi trabajo, que tener un un impresionante vacío. Que tengo que tomar carretera. Vacío, porque me voy a tardar 2 horas de ida y 2 horas de regreso, y los niños igual para ir a la escuela, y la señora igual para ir al súper, y entonces pues lo disfruta el perro y la sirvienta. Y se vuelven ciudades dormitorios, ¿no? Ciudades dormitorio. Entonces lo que está pasando en todo el mundo es regresar. El término loft, que se puso de moda en la Ciudad de México mal aplicado, surge cuando en Nueva York la población decide que le prefiere vivir en un piso que antes era una fábrica, pero cerquita del centro de la ciudad, en Manhattan. Bueno, aquí lo que hacemos, un bodegón le pones loft y ya lo puedes vender más caro. Casi cualquier cosa mal hecha le pones loft y lo puedes vender. Sí. Oye, pero entonces el mando 2, esa era la idea, ¿o El no? bando 2 creo que fue una gran idea,
la gran idea, ¿cuál fue? Redensificar la ciudad. A ver, cuéntanos, ¿qué es el Bando 2? El Bando 2 fue no es un decreto porque no tuvo ningún carácter legal. Fue eso, un bando informativo al más puro estilo medieval por parte del señor López Obrador, donde dijo, vamos a priorizar la construcción en las delegaciones centrales de la Ciudad de México. Maravilloso, hay que redensificar la Ciudad de México, vamos a concentrar. Solo que alguien no le informó que esas delegaciones y esas zonas eran de una población de alto nivel adquisitivo, no porque ahí vivieran los ricos y todos contra los ricos, vamos a ver, no, pues porque es lo que está céntrico. Y siempre las zonas más céntricas, esto desde 1500 hay un señor von Thunen que hizo una teoría sobre el tema, pues han sido las zonas más caras, porque permiten mucho más eficiencia de servicios, de economía y de todo. Entonces, ahí creo que lo informaron mal, y entonces pretendió construir vivienda de interés social, vivienda popular, en zonas de alto poder adquisitivo. No cabía, ni había mercado Sí. para eso. Entonces se aplicó una norma 26, que es una de estas normas bien intencionadas, mal diseñadas. Como toda nuestra historia. Sí, bien intencionada porque pretende facilitar la vivienda de bajo costo, permitiendo un nivel más de construcción, en vez de los 5 niveles que normalmente se permitía un 6º nivel, con muy poquitos cajones de estacionamiento, lo cual hace todo el sentido para desincentivar el uso del coche y priorizar el uso del transporte público, y con un tope de valor. Creo que eran 700 mil pesos el tope de valor de la vivienda. Nada más que esto estaba en la del Valle, estaba en la Nápoles. Y entonces es complicado que la gente que pudiera comprar una casa de 600 mil pesos la comprara. ¿Por qué? Porque la tierra de origen, ya con esos 600 mil pesos no alcanzaba para pagar el terreno. Tenía que pagarse mucho más caro. Entonces los desarrolladores, siempre el problema, lo dijo creo que fue don Juan Sánchez Navarro el que se lo oí, todo con medida, nada con exceso. Cuando se excede, entonces empieza a construir departamentos, si no de lujo, si de nivel medio alto, departamentos a lo mejor de 2 millones de pesos, que no permitía la ley que se vendieran. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se escrituraban en obra negra. Entonces el avalúo salía en los 600, 700 mil pesos, Claro. se daba una primera venta, quizá dentro del mismo círculo del desarrollador, y ya la segunda venta no estaba regulada. Entonces, ¡pum!, la del Valle creció. Se pagaron fortunas a la entonces DGCOH, Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, por mejoramiento de infraestructura hidráulica y sanitaria. Pero el problema de tener tantas ideas al mismo tiempo es que ese dinero se ocupó para dar las pensiones a las personas mayores. El dinero que se fue a los viejitos. Sí, sí. Entonces no se incrementó la red hidráulica y sanitaria, y hoy la mayor parte de los departamentos de la del Valle, que son de nivel medio alto, Sí. tienen problemas de agua. Sí. Y lo mismo pasa en Anápolis, lo mismo pasa en casi todas las colonias que se ven afectadas por el Bando 2. La idea era la correcta, la implementación no fue la correcta. Ese es el miedo de la ley de vivienda. La idea es la correcta, la redacción es la correcta, vamos a ver cómo se implementa, dentro de un marco jurídico o dentro de un marco populista. Sí, ahora, déjame decirte algo. Estoy de acuerdo contigo en el tema de que en el centro, vivir en el centro es preferible porque tienes cerca todo. Pero te diré que también es muy relativo. Por ejemplo, yo vivía en la del Valle. Vivía en la del Valle y ahora vivo hacia el sur, hacia Ciudad Universitaria. Y está preferible vivir en la Ciudad Universitaria porque tengo acceso al segundo piso. Claro, me sale mucho más caro todos los días usar el segundo piso, me sale una fortuna, pero lo que me ahorro en traslado es el colmo. De la del Valle, me sale más fácil ahora ir a la fuente de petróleos, desde Ciudad Universitaria a la fuente de petróleos, que de la del Valle a la fuente de petróleos. Porque estar en el centro también, en la Ciudad de México, puedes estar atrapado. Pues fíjate, yo trabajé toda mi vida para poder tener un cochecito decente, ¿no? Y cuando lo tuve dije, ya no lo quiero. Como decía, tengo 5 meses sin usar coche. Tengo la fortuna de vivir aquí en Santa Cruz Atoyac y tener mi oficina en Actipan. Bueno, pues sí. Entonces, estoy a 2 kilómetros. Puedo llegar a mi oficina caminando, en bici, en pecero, en lo que sea. Y a partir de aquí, de Actipan, tengo el Metrobús, tengo el metro, la línea 12, y de ahí
llego a toda la ciudad mucho más eficientemente en transporte público que en coche, más cómodo. Y voy estudiando, o voy hablando por teléfono, aprovecho más el tiempo. Es un lujazo. Eso creo que es un lujo. Porque en el coche me pasaba yo horas sentado, embotellado en el tráfico, y ¿qué demonios haces con el coche? Sí, claro, sí, no, Yo te voy, si de plano voy muy lejos, me subo a un taxi o a un Uber o a un coche de estos. Y si hay embotellamiento, me bajo, camino 4 cuadras, cambio de ruta y me subo a otro coche. Ya me pude bajar y dejar al chofer ahí que se quedara embotellado. El coche no lo puedes hacer. Entonces, el vivir en zonas céntricas o dentro de la red del transporte público Bueno, estructurado, tienes razón, sí. se vuelve un lujo. Oye, pero vas apretado y huele feo. Ni huele tan feo ni vas tan apretado. Es acostumbrarse, es perder ciertos prejuicios. Bueno, que en Nueva York la gente se mueve así. Ajá, no Y es en el Europa metro. la gente se mueve así. Y en Asia seguramente se mueve así la gente, en Tokio, en las ciudades grandes chinas. Y para allá vamos. O lo aprendemos por las buenas o nos lo van a hacer aprender por las malas. No tiene remedio. Bueno, es que tienes razón, porque aparte, el problema que tenemos los chilangos es que no tomamos en cuenta que pues estamos en una ciudad de 20 millones, bueno, población flotante de 20 millones. Claro. O sea, no hay otra opción. O sea, No fuera... nos quedan muchas opciones. Ajá. O sea, no puedes culpar al gobierno, pues, es una realidad. Es la dinámica de la ciudad. Igual que la expulsión de población de nivel de menores ingresos para sustituirla por población de mayores ingresos, no tiene remedio. Cualquier otra cosa es populismo. Populismo sin sustento. Claro. No tiene remedio porque los terrenos más caros van a ser los más céntricos. Sí, siempre. O sea, es una regla Y económica. la gente se va a ir a la orilla, la gente de menores recursos, sí. Entonces tenemos que buscar cómo darle mejor calidad de vida, de transporte y de infraestructura a esa gente que ya sabemos que se va a ir a la orilla, ya está ahí. Pues sí. Alfonso, pues creo que fue algo muy interesante esta charla. Nos quedó mucho más claro que cuál era la situación de la plusvalía inmobiliaria. Y pues no me resta más que agradecerte por estar con Al nosotros. contrario, gracias por la invitación y ojalá haya servido. Gracias, Alfonso. Y gracias a ustedes, amigos, por estar una tarde más con nosotros.